Minneapolis ha sido escenario de un amplio despliegue migratorio del gobierno de Donald Trump, luego de que la Casa Blanca asegurara que más de 4,000 personas han sido detenidas en la ciudad como parte de la denominada Operación Metroactiva, hay que decirlo, desde principios de este año. Esta semana el gobierno federal anunció sorpresivamente la retirada inmediata de 700 agentes migratorios de Minnesota. Una reducción, también hay que decirlo, parcial que se da mientras permanecen aproximadamente 2,000 elementos federales en el estado. El zar de la frontera, Tom Homan, señaló que la decisión responde a una mayor cooperación de autoridades estatales y locales con el ICE, lo que dijo ha reducido la necesidad de mantener un despliegue federal del mismo tamaño. La administración Trump dejó claro que pese a esta retirada parcial, las redadas migratorias continuarán en Minneapolis sin que se haya establecido una fecha para el fin de la operación. I have announced effective immediately we will draw down 700 people effective today. 700 law enforcement personnel. Y durante una entrevista con la cadena televisiva NBC News, el presidente Donald Trump aseguró que su administración podría utilizar un toque más suave en sus operativos de control de inmigración. Esto luego del asesinato de Renee Nicole Wood y Alex Pretty a manos de agentes federales en Minneapolis el pasado mes de enero. Vamos a escuchar lo que dijo el mandatario. Maybe we can use a little bit of a softer touch, but you still have to be tough. These are criminals. We're dealing with really hard criminals. But look, I've called the people, I've called the governor, I've called the mayor, spoke to them, had great conversations with them, and then I see them ranting and raving out there. Las declaraciones de Trump reflejan un cambio, pero al mismo tiempo que persiste la indignación en la opinión pública por las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional y los constantes operativos que ya han dejado saldos letales y a comunidades aterrorizadas en la Unión Americana. Desde el retorno de Donald Trump a la presidencia se ha hecho notorio el surgimiento de ciertas figuras alineadas con la ultraderecha estadounidense, mismas que han impulsado una campaña de desinformación que añade dudas sobre el manejo de casos de fraudes dirigidos presuntamente por migrantes, al mismo tiempo que impulsa una nueva estrategia mediática y en redes sociales para llegar a más y más audiencias. Ese es el caso de Nick Shirley. Vamos a ver. Un video de 43 minutos desencadenó una investigación federal en torno a un presunto fraude presupuestario en guarderías infantiles coordinadas por miembros de la comunidad somalí en Minnesota. Hello, we'd like to ask where the money's going. What do you guys think about the fraud that's taking place here in Minnesota? Un día después de Navidad, el influencer conservador de 23 años, Nick Shirley, publicó un video visitando guarderías aparentemente vacías, cuestionando a empleados somalíes y acusándolos de no brindar servicios a ningún menor. Junto a un hombre identificado como David, aseguró descubrir una estafa federal de al menos $110 millones, una acusación que fue refutada por inspectores de la entidad. El video no tardó en llegar a la oficina oval y provocar el envío de agentes migratorios en la zona, con órdenes para desarticular supuestas organizaciones somalíes denunciadas por el youtuber. Durante su participación en un panel del Congreso de Estados Unidos, Shirley alardeó sobre la congelación de subsidios en cuidados infantiles en estados como Minnesota, Nueva York, Illinois, Colorado y California, derivado de su contenido. My video received over 100 million views, and it created instant change within our government. As the federal government launched investigations in departments such as Health and Human Services, froze over $185 million in child care funding until businesses can prove they are legitimate businesses. Originario de Utah, Nick Shirley comenzó su carrera de influencer en su adolescencia, realizando retos virales como colarse a la boda de Jake Paul en Las Vegas y volar a Nueva York a los 16 años sin permiso de sus padres. En diciembre de 2021 anunció que sería misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, esto en Santiago de Chile, pasando 2 años tocando puertas y hablando de su fe.
regresó a plataformas a finales de 2023, con un video entrevistando a indocumentados en la frontera de Estados Unidos con México en Arizona, momento que definió el cariz político de su contenido, generado con altas dosis del pensamiento MAGA. Previo a las elecciones de 2024, divulgó sondeos referentes a las acusaciones contra migrantes de alimentarse con mascotas, señalamientos hechos por Donald Trump. People like Governor Tim Walz call people like me a white supremacist, delusional conspiracy theorist. También cubrió el despliegue de tropas federales en ciudades demócratas y las eventuales protestas en contra de las agencias de seguridad nacional en 2025. Entre sus videos más reconocidos está su visita al CECOT, la prisión de máxima seguridad de El Salvador, que alberga a cientos de migrantes venezolanos deportados por el magnate republicano. Pese a definirse como un periodista independiente, Shirley encabeza una fila de comentaristas de derecha apadrinados por figuras de la élite supremacista, entre ellos el magnate sudafricano Elon Musk y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. En medio de los señalamientos del influencer y sus críticas hacia autoridades demócratas, el Instituto Cato reveló que solo el 5% de las pérdidas por fraude a programas sociales en la Unión Americana devienen de migrantes, en tanto el 95% son causadas por ciudadanos estadounidenses. Mientras el presidente considera basura a familias y trabajadores somalíes, cientos de ellos enfrentan el peso de una narrativa que ha pasado de ser un episodio viral de Internet a poner en juego la legitimidad de la presencia migrante en la Unión Americana. Sergio Omar Cordero, TV Migrante. Mientras que el gobierno federal endurece su discurso en contra de la migración y justifica recortes a programas sociales bajo el argumento de supuestos fraudes y abusos cometidos por migrantes, datos oficiales y análisis económicos ponen en duda esta narrativa y apuntan a una realidad totalmente distinta. Vamos a ver. Today I'm thrilled to announce my plan to Mientras el presidente Donald Trump intensifica su discurso contra la inmigración y ordena retener fondos federales para programas sociales en estados gobernados por demócratas, nuevos datos desmoronan uno de los principales argumentos de su gobierno: la supuesta responsabilidad de los inmigrantes en el fraude a los beneficios públicos. Entre 2013 y 2024, el 95% de las pérdidas por fraude, estimadas en $5.500 millones, fue cometido por ciudadanos estadounidenses, mientras que la población migrante apenas concentraron el 4.6%. El reporte, basado en datos de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, añade que los inmigrantes defraudan 31% menos que los ciudadanos estadounidenses. A pesar de esto, el gobierno ha utilizado casos aislados, como el escándalo de fraude en programas de cuidado infantil vinculado a miembros de la comunidad somalí en Minnesota, para justificar operativos migratorios masivos, restricciones a la inmigración y nuevas prohibiciones de viaje. En ese mismo giro, anunció la retención de fondos clave para programas de asistencia infantil y familiar en California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York, a pesar de que estos programas beneficiaban directamente a niños y familias de bajos ingresos, muchos de ellos estadounidenses. Pero el debate no solo alcanza el fraude, sino también al impacto fiscal de la migración. Según una investigación realizada por Cato Institute, entre 1994 y 2023, los inmigrantes generaron más ingresos tributarios que el promedio y menos gastos públicos que el resto de la población. En 2023, pagaron $1.3 billones en impuestos y solo recibieron $761 millones en beneficios. En promedio, pagaron casi $130,000 per cápita en impuestos, siendo el 23% más que los estadounidenses. Este estudio afirma que la migración tiene un impacto fiscalmente positivo, aportando $6.3 billones en términos reales. Sin esa contribución, el Producto Interno Bruto se habría reducido al menos $4.8 billones en 2023 y la deuda habría alcanzado alrededor del 205%.
Con estos datos, la narrativa de que los migrantes sostienen el fraude o viven de la asistencia se pone en duda. Mientras las mayores pérdidas provienen de ciudadanos estadounidenses, los migrantes terminan aportando más recursos de los que reciben, incluso cuando el discurso oficial los señala como una carga para el sistema. Hazel Ruiz, TV Migrante. Y esta semana 152 migrantes fueron detenidos en Florida tras un operativo de 3 días realizado bajo los acuerdos de cooperación 287 por agentes federales y estatales. Cabe recordar que Florida es gobernada por Ron DeSantis, un republicano. Agentes del ICE informaron que al menos 23 personas fueron deportadas tan solo en el segundo día, sin precisar los lugares de las detenciones ni la información de los demás arrestados. Tras estas redadas, el gobernador justo de esa entidad, Ron DeSantis, confirmó que Florida ha gastado $573 millones en asuntos migratorios tan solo en los últimos 3 años, recursos que han sido tomados de un fondo destinado a emergencias y desastres naturales, asegurando que estas medidas han derivado en el arresto de 20,000 personas migrantes en los últimos 9 meses. Y de acuerdo con cifras del Banco de México, en 2025 nuestro país recibió una disminución del 4.6% en remesas en comparación con el 2024, siendo la primera vez en más de una década que los envíos de dinero desde el extranjero registran una caída de esta magnitud. Especialistas del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos explican que este descenso está relacionado con cambios en la migración, por ejemplo, menos cruces hacia los Estados Unidos, el retorno de migrantes mexicanos y el envejecimiento de quienes envían dinero, que al establecerse de forma permanente reducen la frecuencia en los envíos. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto enlazarme con la doctora Leticia Calderón Chelius, doctora del Instituto Mora y experta desde luego en migración. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a Migrante Informa. Me gustaría arrancar la conversación preguntándole, vemos un cierto repliegue en las políticas de Donald Trump, pero persisten los operativos y las redadas violentas. ¿Qué balance hace, doctora? Que se ha presumido de, digamos, de todo un seguimiento y un respeto a la norma legal, porque esa es como que una parte del ADN de la cultura política estadounidense, o eso lo era. Bueno, pues la presunción de inocencia, incluso en personas sin documentos, incluso con cuestiones criminales que pudieran tener encima, supondría un seguimiento jurídico que eventualmente, bueno, si tuvieran orden de deportación, podría llevarlos a la deportación, pero pasarían por ese trámite. Y lo que estamos viendo es que eso es parte del cambio, es de lo que se ha saltado y que, como tú preguntabas, Emerson, pues hay un punto aquí en el cual lo jurídico ha cambiado para ir a una acción punitiva muy directa. Y creo que de esto que mencionaba, de que se han dado redadas, porque esa es una de las ofertas de campaña más fuertes y más exitosas de Donald Trump y de las más premiadas, el hecho de, primero, blindar la frontera. Eso es todavía hoy muy valorado por digamos, el apoyo que tiene todavía Donald Trump está en ese punto. Ese es uno. Pero el otro también es esta cuestión del control de la migración. Y claro, al paso del tiempo y sobre todo estas últimas 2 semanas, lo que ha ocurrido es que como vamos a decir, policía migratoria, lo que es ICE, se ha dedicado a detener a población de manera indiscriminada. Y también tiene que ver con que han compuesto un grupo casi militarizado que no tiene ni la ética ni la formación para justo atender el tema migratorio, pero además están trabajando por cuotas. Entonces, en la medida en que ellos completan cuotas, también eso tiene que ver con el salario extra que están recibiendo. Entonces, eso también te empieza a explicar por qué esta violencia tan fuerte y que va, decía yo, indiscriminadamente, ya no solo, que ha sido muy visto y muy atendido a un perfilamiento racial. Era casi, es obvio que van contra, salvo excepciones, porque sí se llegó a dar con población europea, ¿no? Además de perfil sajón, como nosotros le decimos, ¿no? A los gringos, por decir algo, pero era más latinos, sobre todo mexicanos, pero también venezolanos, cubanos. Con los venezolanos Trump ha sido durísimo en su discurso. Doctora, ¿y usted a qué atribuye este cambio en la política, por lo menos parcial, de la política migratoria de Donald Trump? ¿A qué se puede deber esta medida, doctora? Al masificar la persecución, bueno, pues estos agentes detienen a quien sea en pro de estas cuotas y en pro de esto
que no se nos puede olvidar fue un aumento espectacular del recurso vía el famoso proyecto que se presentó en el Congreso y que fue aprobado por los congresistas en Estados Unidos, el famoso Beautiful Bill, ¿no? que implica que les doblaron, e incluso ahorita la acaban de hacer otro incremento para esta agencia migratoria. Entonces, tienen los recursos, están contratando a mucha gente, esa misma gente tiene que dar cuentas en números, y entonces están deteniendo ya no solo por perfilamiento racial, principalmente, pero no solamente. Lejos está aquella idea de que a los criminales, porque eso era parte de la retórica falsa en la que cayeron, pero pues como ahora sí que se los chamaquearon, como decimos nosotros. Pero la última es que ha habido también ya un perfilamiento en el sentido hasta de supuesto ideológico, en el caso que tú mencionabas de estados como del norte sobre todo, ¿no? Que llegan a ser progresistas, más demócratas, y que, bueno, generalizan y van contra todos. Y tenemos el caso, pues obviamente muy conocido, de la colega, perdón por decirlo así, de Nicole Wood, que fue asesinada y que hoy se sabe ya que recibió prácticamente un tiro de gracia al final, que es lo que realmente la mató. Doctora, y vemos diversas figuras y actores políticos pues abonando a esta narrativa en contra de los migrantes, es decir, no es exclusiva tan solo de Donald Trump. Lo que hemos visto estos últimos meses, sobre todo por la vía de sus voceras, sus digamos, funcionarios más visibles, es el alimento de un discurso muy estadounidense, pero ahora utilizado de una manera como muy burda, de esto de descalificar al otro porque es de izquierda, radical, extremista. Recordarás que hace un par de meses esta idea de Antifa como un grupo terrorista, cuando Antifa es como decir, bueno, no el cambio climático, o sea, es un nombramiento de un proceso, de un fenómeno, de una circunstancia, pero no es algo concreto. No es lo que digan, no, los grupos de activistas, bueno, eso sería otra cosa concreta, no. Muchas gracias, doctora, por estar aquí en TV Migrante Informa. Agradecerte mucho la entrevista y mandar un saludo muy afectuoso a quienes la ven. Y sobre todo a nuestros paisanos en Estados Unidos. Fuerza. El grito en contra del ICE no solamente está en las calles de los Estados Unidos, sino también ha llegado hasta Italia. Esto en el marco de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. Vamos a ver. Estas imágenes le han dado la vuelta al mundo. Son operativos de agentes del cuestionado Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE. ¿Qué tienen que hacer los agentes migratorios estadounidenses en los Juegos de Invierno en Italia? ¿Y cómo están reaccionando los italianos a esta medida? Molto preoccupato, parecchio preoccupato. Non penso che sia quello che abbiamo bisogno oggi. E soprattutto considerato quello che sta succedendo là, penso che non sia proprio una guerriglia, una forza di guerriglia, non mi piace. Agentes de ICE viajarán a Italia para apoyar en las operaciones de seguridad en los Juegos Olímpicos de Invierno que se llevarán a cabo del 6 al 22 de febrero. Este despliegue de los agentes migratorios ha generado un duro debate y críticas en Italia. Las autoridades señalan que estos agentes serán los encargados de la seguridad del vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. Da quello che tanto so, avviene normalmente o quasi normalmente quando ci sono presidenti o vicepresidenti o in questo caso il segretario di Stato americano. Tutto qui. Peraltro ci sono anche altri paesi che hanno una loro attività di sicurezza a supporto specifico del capo di Stato, quindi non è un discorso che riguarda le Olimpiadi, ma la singola persona. Un conto è la sicurezza fisica di Vance e di Rubio, un conto è la sicurezza generale dell'evento. Come posso dire, l'ordine pubblico, la sicurezza sul territorio la faranno le nostre forze dell'ordine, ma ci saranno come sempre, anche noi siamo andati in Germania quando ci sono stati i mondiali con la nostra polizia a collaborare con la polizia tedesca, ma questa è una cosa che si fa sempre, quindi sono solo strumentalizzazioni. Según lo informado por la Embajada de Estados Unidos en Italia, los investigadores criminales del HSI, que es el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional, una de las dos grandes divisiones operativas de ICE, proporcionará inteligencia sobre amenazas delictivas transnacionales, delitos cibernéticos y amenazas a la seguridad nacional.
Sin embargo, gran parte de los italianos rechaza la presencia de los agentes migratorios estadounidenses. Non li vogliamo assolutamente, non vogliamo questo mondo, quindi che li tengano, anzi li rinchiudano tutti perché sono dei pazzi, nazisti, fascisti e poco. Las autoridades de Milán se han sumado al rechazo. El alcalde Giuseppe Sala declaró tajantemente que no necesitan al ICE para garantizar la seguridad de los Juegos Olímpicos y remató con un "no son bienvenidos en Milán". Para TV Migrante, Elise León. Destaca por ser el evento deportivo más grande en la Unión Americana. Y en esta ocasión, 5 jugadores de origen latino escriben su propia historia dentro del Super Bowl. Entre ellos se encuentra el pateador de Nueva Inglaterra, Andy Borregales, quien destaca por ser el primer venezolano en jugar el Supertazón y el máximo anotador de los Miami Hurricanes. Pero Andy no es el único latino, también sobresale la presencia de Cristian González, quien a sus tan solo 23 años representa a Colombia como uno de los 100 mejores jugadores de la NFL. En tercer lugar se encuentra Jalen Hawkins, originario de Buena Park, California y defensivo de Nueva Inglaterra, quien mantiene orgullo de sus raíces panameñas en las canchas de juego. Mientras tanto, Julian Love, nacido en Westchester, Illinois, es el jugador de ascendencia mexicana y cubana que mantiene el orgullo de sus raíces latinas gracias a la herencia de su abuelo, nacido en Chihuahua, y de su abuela, nacida en La Habana. Con 22 años de vida, el jugador de los Halcones Marinos y originario de Orlando, Florida, Elijah Arroyo, encontró su pasión por el americano en Quintana Roo, donde descubrió su amor por este deporte. La aparición de 5 jugadores de origen latino en el 60º Super Bowl relata la presencia de América Latina en los Estados Unidos, haciendo de la cultura y las tradiciones el antídoto ideal contra el odio y el racismo. Luego de que funcionarios de la administración de Donald Trump advirtieran sobre posibles arrestos durante el Super Bowl de este domingo en Santa Clara, California, la NFL aseguró por su parte que no habrá redadas ni operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el partido. La liga informó que el Departamento de Seguridad Nacional apoyará en la seguridad del evento, pero que entre las agencias desplegadas no se encontrará el ICE. Ante la negativa de la NFL y el rechazo de sectores conservadores al medio tiempo oficial protagonizado por el puertorriqueño Bad Bunny, la organización trompista Turning Point programó un evento alternativo llamado All American Halftime Show, un concierto digital encabezado por Kid Rock para competir por la audiencia durante la misma franja horaria del Super Bowl. La edición más reciente de los premios Grammy quedó marcada por un abierto enfrentamiento entre la industria musical y las políticas anti-inmigrantes de la administración del gobierno federal. En lugar del glamour habitual, la gala sirvió de plataforma para denunciar el reciente actuar de las agencias federales y la retórica anti-inmigrante del gobierno de Trump. Vamos a ver. And the Grammy goes to Bad Bunny, Debbie Yes, I want to say I'm up here as a granddaughter of an immigrant. I'm a product of bravery, and I think those people deserve to be celebrated. Immigrants built this country, literally, actually. Este domingo se festejó la 68ª edición de los premios Grammy. Una gala que abandonó el glamour tradicional para convertirse en un epicentro de protesta contra las medidas antimigrantes de Donald Trump. I really wanted to say fuck ICE, but I think they needed some couth on the carpet or something. ICE out! Tras semanas de indignación por el asesinato de 2 ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minneapolis, provocaron que la alfombra roja se inundara con pines del lema Ice Out. Artistas como Billie Eilish, Phineas, Justin Bieber y Lady Gaga lideraron esta protesta visual contra el Servicio de Inmigración. Una vez iniciada la ceremonia de premiación, el rechazo al ICE se hizo evidente cuando al recibir al Grammy a Mejor Canción, Billie Eilish aprovechó su discurso para defender a las personas migrantes. No one is illegal on stolen land. Hopeful in this room, and I feel like we just need to keep fighting and speaking up and protesting, and our voices really do matter. Bad Bunny, quien ha acaparado los reflectores por ser la cara representativa de la música latina en los Estados Unidos, se lanzó contra ICE al recibir el premio a Mejor Álbum Urbano del año. Ice Out. We're not savage, we're not animals, we're not aliens, we are humans and we are Americans.
El momento más tenso llegó con el conductor del evento, Trevor Noah, quien durante su monólogo lanzó bromas que aludían a la isla de Jeffrey Epstein, Groenlandia, e hizo referencias que involucraban al presidente Donald Trump. Song of the Year. Congratulations, Billie Eilish. Wow. That is a Grammy that every artist wants, almost as much as Trump wants Greenland. Which makes sense, I mean, because Epstein's island is gone. Horas más tarde, Trump reaccionó desde su red social Truth Social, negando los señalamientos, calificándolos como falsos y amenazó con emprender acciones legales contra el presentador. I think he's terrible. I thought he did a terrible job at the Grammys. I thought the whole Grammys was terrible. I watched part of it. It's not watchable. But he was a lousy host. Esta nueva edición de los Grammys tuvo un gran peso simbólico para el reconocimiento latino en la industria musical global, convirtiendo a Bad Bunny en el primer artista latino en ganar la categoría más alta del álbum del año, con un disco completamente en español. Una decisión de la academia que rompe con décadas de preferencia por la industria anglosajona y que llega en un momento donde la migración y la identidad latina son objetos de discursos cada vez más hostiles por parte de la administración trumpista. Con los Grammys marcados por un fuerte discurso en defensa de las comunidades migrantes, la industria musical terminó reflejando un malestar que va más allá del entretenimiento, siendo escenario de una batalla cultural que cada vez con menos filtros decide plantarse abiertamente contra Donald Trump. Hazel Ruiz, TV Migrante. Muchas gracias por acompañarnos en TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en nuestras redes sociales en @TV Migrante, la plataforma digital de los medios públicos MX Plus en Altavoz Radio, en Canal 14 y desde luego en TV Migrante. Hasta la próxima.